Ahí sí. Ya. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. En esta tarde damos gracias al Señor por permitirnos en esta hora podernos conectar, ¿verdad?, con la audiencia. Gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos hacer este trabajo. Gloria al Señor. No lo hacemos por lucro, no lo hacemos por beneficio propio, lo hacemos porque nuestro hermano Pedro dijo que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas. Y nuestro hermano Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo: yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que estarán conectados ahí. Dios bendiga a los hermanos que van a mirar este video, porque lo hacemos porque este es nuestro trabajo. A esto nos ha llamado el Señor. Y Él dice en su palabra que si nosotros no soplamos la trompeta, no anunciamos este evangelio, ya que cuando Jesús vino, inició predicando el evangelio según Mateo capítulo 4. El evangelio. 3 tipos de mensaje tenía Jesús. Inicia Jesús predicando el evangelio a los perdidos, porque Él inició diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Él dijo en Lucas 13, 2 y 5, dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego el apóstol Pedro en Hechos 3, 19 dice: arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Esto es evangelismo. Y Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es el evangelio. Pero también Jesús dijo: id y haced discípulos. Id y haced discípulos enseñándoles todas las cosas. Y este es el gran problema, iglesia del Señor, pueblo del Señor, que tenemos un puño de gente ciega, que no conoce a Dios ni la palabra de Dios. Ahora cualquier rata inmunda ha tomado el evangelio para hacer negocio, para hacer dinero. Cualquiera se graba en las redes sociales para obtener lucro. El apóstol Pablo dijo ahí en Filipenses: cuyo vientre es vuestro Dios. O sea que viven, predican para lucrarse del evangelio. Y esto es el gran problema que tenemos en nuestros días, que muchos supuestos apóstoles falsos, predicadores falsos, evangelistas falsos, maestros falsos, pastores falsos, están predicando para lucrarse del evangelio. El evangelio de Cristo es un evangelio santo, es puro, y su iglesia es pura, porque este evangelio es puro. Este evangelio es santo, la palabra es santa, purificada 7 veces, dice el Salmos. Y los que predicamos este evangelio, dice en 1 de Corintios capítulo 4, que el ministro debe de ser irreprensible, debe de ser sano. Y en nuestros tiempos, por falta de conocimiento, hay del que le dice bueno a lo malo y a lo malo bueno. Pues Dios, ¿verdad?, nos ha a nosotros encargado la palabra de la reconciliación. El Señor nos ha incitado últimamente
a que hagamos este video por las cosas que se están dando. Hay demasiado falso predicador y por no haber conocimiento, dice Proverbios 1, capítulo 1, el versículo 32. Dice que el desvío de los ignorantes los iba a matar. El desvío de los ignorantes los iba a matar. ¿Qué muerte es esta? No es una muerte física, es una muerte espiritual lo que se está dando. Pero porque no hay conocimiento. Y dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, el pueblo va a caer. ¿En qué va a caer el pueblo? Va a caer en engaño, va a caer en apostasía. Es lamentable lo que se está dando en todo el mundo. No vamos a decir que solo es en Honduras. El profeta Isaías lo había dicho en Isaías capítulo 60. Tinieblas cubrirán la tierra. Estas tinieblas no es la noche literal, no es una oscuridad literal. Cuando el profeta profetizó, estaba hablando de el terrible engaño y de la apostasía que iba a haber en el mundo entero. Pero ¿a dónde radica la apostasía? La apostasía radica dentro de la iglesia. El gran apóstol Pablo lo dijo en sus días y para ello vamos a iniciar en esta tarde en el libro de los Hechos. Hoy es día viernes. Día viernes. ¿Qué fecha tenemos hoy? No, 10 creo que. 10. Hoy es 7 creo. Hoy es 7 creo de enero. Viernes 7 de enero tenemos 2022. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque Dios en su infinita misericordia nos ha dado, ¿verdad?, un año más. Y gracias al Señor porque Él nos ha guardado a pesar de los tiempos peligrosos que se viven. Dios ha tenido cuidado de nosotros y gloria al Señor por ello. Dios ha sido bueno, nos ha soportado hasta este día. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos, desde el capítulo 20, el versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 26. El apóstol Pablo estaba terminando su carrera. El apóstol Pablo estaba despidiéndose de los hermanos de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo antes, ¿verdad?, de despedirse de los hermanos, ya no los iba a mirar, y les dijo, porque ya el Señor le había hablado al apóstol Pablo que iba a ser quitado, pero él ya los había enseñado a la iglesia de Éfeso. Y le dice así: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con
todos los santificados. Gloria al Señor. Aquí iniciamos el tema de esta tarde. El tema de esta tarde: velad, velad y sed sobrios. Velad y sed sobrios. A la iglesia del Señor se manda a vigilar. Que la iglesia vigile. Porque en el libro de Mateo capítulo 3, en las parábolas que Jesús habló, dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Salió, Jesús les refirió una parábola. Y dice que le dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Pero Jesús dice: mientras los hombres dormían. En el dormir hay un peligro de muerte. Hay un peligro de muerte por falta de la vigilancia. Ya que muchos hombres de entre nosotros están entre nosotros. Aquí los discípulos se dieron cuenta que había cizaña dentro del pueblo. Los discípulos querían arrancarla. Hermanos, consiervos del Señor, ministros del Señor, pastores del Señor, no se va a poder arrancar la semilla. Los discípulos quisieron arrancarla. Ellos se despertaron. Cuando ellos se dieron cuenta, ya había cizaña dentro del trigo. Estaba en medio del trigo la cizaña. Jesús le dijo que no la arrancaran, que la dejaran. Que llegaría el tiempo cuando la cizaña iba a ser arrancada en manojos y echada al fuego. Pero los discípulos no se quedaron en silencio, conocieron la cizaña, ya que la cizaña nunca será trigo y el trigo nunca será cizaña. Cuando el trigo, un hombre, una oveja del Señor comete un error, porque todos, dice Pablo, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Por eso dice la Biblia en Gálatas que cuando un hermano cae en algún pecado, en algún error, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Porque los hombres del ayer registran una buena caída. David pecó con Betsabé, pero David en el Salmo 51 dice que enfermó. Él no predicaba, él no hablaba, no mencionaba el nombre de Dios. Le daba vergüenza, estaban compungidos, quebrantados. Lamentaciones dice que se lamenta el hombre en su pecado. Pero ahora hay perros que están en el pecado, están vomitando y se vuelven a comer el vómito. Y ellos quieren que los que estamos trillando en este camino, esforzándonos, ellos quieren que chiniemos el pecado de ellos y no se puede. Entonces, los discípulos señalaron la cizaña. Ese es nuestro trabajo, a señalar la cizaña. Y este video que estamos grabando tiene un solo propósito: de señalar los malditos que se desviaron de la doctrina del Señor. Porque el apóstol Pablo le dijo a una de las iglesias, a los Gálatas, ya que los Gálatas iniciaron bien, los Gálatas iniciaron la carrera bien, pero se extraviaron de la verdad, se extraviaron de la fe. Y Pablo dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha engañado a ustedes? Por tanto, le dice Pablo que ellos tienen otro evangelio. Ya no era en la doctrina que Pablo los había enseñado.
Los Gálatas se habían extraviado de la verdad. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 1, 8 y 9, maldito el que trae otro evangelio. Aquí tenemos muchos. La palabra lo dice. Porque aquí hay muchos bocas sucias, borrachos, adúlteros, fornicarios, marihuaneros, hablando de la Biblia. Por el lucro, defendiendo hombres. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1, 17, yo estoy puesto para defender el evangelio. Y Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe de los santos que ha sido dada. Tenemos que defender este fundamento. Tenemos que defender esta doctrina en la cual estamos fundamentados y basados a ella, porque no hay otro fundamento, hermanos. Pueblo del Señor, pastores del Señor, en cada lugar donde radica un hombre de Dios, ahí hay cizaña. No se puede arrancar la cizaña. Ellos seguirán, pero la cizaña hay que fumigarla. A la cizaña hay que señalarla que es cizaña, porque el hombre de Dios o la mujer de Dios cuando peca, es terrible, no se puede hablar de un Dios santo. Satanás estaba en el cielo y no conocía a Dios. Conocía un lado de Dios. Porque si él hubiera conocido a Dios, él no hubiera pecado. No hubiera pecado. Y en nuestros días tenemos dentro de las congregaciones. Pero ya sabemos nosotros que tenemos 7 iglesias en Apocalipsis. Y la iglesia de la Filadelfia cierra y ella es la iglesia que hay en el siglo XXI. La iglesia de la Filadelfia representa a los fieles, a los santos que estamos peleando esta carrera. En la batalla de la fe no es que nosotros, ¿verdad?, no tengamos luchas, no tengamos tentaciones, pero amamos a Dios y a su palabra. La iglesia de la Odisea representa todas las iglesias mundanas, todas las iglesias paganas, todas las iglesias tibias de nuestros días. Y a esa iglesia... Oh, sí. Gloria al Señor. Está conectado. Está conectado. Dios bendiga el hermano Enilson desde Colombia. El hermano está conectado en vivo desde aquí, desde Colombia a Honduras. Estamos desde Honduras denunciando, hermanos, estos falsos, estos perros comilones insaciables. Tenemos el gran apóstol falso, un político maldito que ha salido ahí que solo pide carros, Santiago Zúñiga. Sabemos nosotros que no hay apóstoles, hermanos, es un engaño. Pero los tibios, los inmorales siguen estos perros insaciables. Este hombre es un político infiltrado. ¡Qué terrible! Los apóstoles del Señor, la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, nunca anduvo infiltrada en la política. No tenían tiempo para andar en la política. Este perro solo habla de carros y de carros y de carros. Un delincuente que aquí tenía una mujer aquí por acá, por los lados de Lili, vivía con una mujer allí, una hermana de un mentado Torres. Estos se extraviaron de la verdad hace tiempo, el cielo los vomitó. Estos son el vómito de Apocalipsis capítulo 3 verso 14. El motivo, hermanos, es que estamos señalando la cizaña. Tenemos al tal Cristian Urbina. Ahí ha estado llamando a este perro, porque este perro ya no haya qué hacer. Este individuo hace tiempo se extravió de la verdad. Y es que la Biblia lo dice muy claro. El apóstol Juan dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros.
Este hombre hace tiempo, Cristian Urbina, este hombre viene pecando, este hombre viene viviendo una vida inmoral, una vida sodomita. Y muchos quieren pararlo. Pero hermanos, ya está establecido que un día Dios va a paralizar y va a atar la cizaña. Ellos tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer, como le dijo Jehová al profeta Jeremías. Pongo mi palabra como juego en tu boca, por juego en tu boca, y a este pueblo por leña. No desconocemos, hermano, que son leña para el juego. En el pasaje donde iniciamos, en el libro de los Hechos 20, 26, el apóstol Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. De en medio del rebaño han salido estos perros. De en medio de la iglesia han salido estos perros. Estos son engendros que el diablo los parió y están entre el pueblo del Señor, llamándose cristianos, llamándose evangelistas, llamándose apóstoles. Aquí tenemos este perro terriblemente, la vida que este hombre está viviendo en el evangelio. Pero ¿quiénes son los que lo siguen? Solo es gente sin conocimiento, gente ignorante, gente que no conoce la palabra de Dios, gente que pasa ocupada en las cosas del mundo. Esa es la gente que sigue a estos hombres. Y esto no es almiroso. Vamos a ir al libro de los Corintios, en el capítulo 2 de Corintios, el capítulo 11. En los días del apóstol Pablo, estos individuos existían ya. Esto no es nada nuevo, hermanos. Esto no es nada nuevo. Iglesia del Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 11. Verso 13, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como ministros de Cristo, como evangelistas de Cristo. Y dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto no es extraño, esto no es maravilloso, esto no es admiroso, mirar un perro de esto como evangelista, como denominado apóstol. Ya existían en los días del apóstol Pablo. Él lo dijo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15. Dice, en el capítulo 15, en el versículo 32, si como hombre, dice Pablo, batallé en Éfeso contra fieras. Estos son fieras. Judas dice que son malas bestias. Son malas bestias. Por ahí estaba llamando este perro de Cristian Urbina, buscando alianza conmigo. Pero la Biblia, el Espíritu Santo, hablando en la boca del apóstol Pablo, ya nos había dicho el Señor qué había que hacer con este tipo de gente. Porque este tipo de gente en todos los tiempos, ellos han estado, ellos han surgido. Y dice en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 3, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estos perros aborrecen la corrección, porque este perro tiene que tomar la palabra de Jehová si es limpia y es pura en su boca. Salmo 50 dice, porque tiene que tomar la palabra del Señor. Pero nosotros ya sabemos por qué la toma, porque ellos comen y beben
Y Pablo lo dijo claro, abran los ojos, abran los ojos. Si hay pueblo todavía del Señor que está cegado, dice Ezequiel capítulo 13, que Dios va a quitar esas vendas mágicas de ustedes. Estos perros no se les puede dar diestra de compañerismo, porque el que le está dando diestra de compañerismo a estos perros tiene grave problema con el Dios de la palabra. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, dice así, que el que no trabaja que no cierte. Y han usado el versículo que Jesús dijo, que el trabajador era digno de su salario. Jesús lo dijo, pero habla del que trabaja para él. Y estos perros no trabajan para Dios. Ellos son payasos de las redes sociales. Y dice el apóstol Pablo, era un hombre recto, era un hombre vertical de arriba a abajo. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os ajuntéis con él para que se avergüence. Dice que con estos individuos no se puede caminar. Este perro la vez pasada, él peca cuando le pega la gana. Solo visita 4 paredes y él dice que ya está en disciplina. Y él dice que los hermanos de allá de otro lugar no le pueden poner disciplina. Pero ¿de dónde sacó esta doctrina este perro? Hay una sola iglesia. La iglesia de Cristo es singular. La iglesia de Cristo es una. Y cuando aquel fornicario de Corintios pecó, cayó en fornicación, el apóstol Pablo no estaba presente. El apóstol Pablo no estaba presente. En Primera de Corintios, capítulo 5, ¿qué le hubiera dicho este perro de Cristian Urbina al apóstol Pablo? Lo mismo que dice hoy de los hombres que están trillando conforme a la verdad. No me pueden poner disciplina, no me pueden decir nada, porque ellos, yo no soy miembro de ellos. Este perro hace lo que quiere, peca cuando quiere, pero a la verdad nosotros conocemos la palabra y nosotros vivimos en este fundamento, sabiendo que la condenación de estos perros no se duerme, dice el capítulo 2 de Pedro capítulo 2. Dice que aquí teníamos dentro de la iglesia un inmoral, como este perro de Cristian Urbina, como este perro de Santiago Zúñiga, y como muchos que ahí andan vagabundos, predicando por amor al pisto. Dice Pablo en 1 Corintios 5, ciertamente yo como ausente en cuerpo estaba lejos de la iglesia de los Corintios. Ausente, dice, Pablo no estaba presente en cuerpo, pero dice presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Me he unido a la palabra que predicó el pastor Marlon. Entregado al diablo ha sido. Y ahí ya sale desnudo en las playas, predicando que Isaías andaba con las nalgas desnudas. Mira estos perros cómo usan la Biblia para condenarse más, para hundirse más, porque así está escrito. Así está escrito, que un pecado trae otro pecado. Y ya el apóstol Pablo lo dijo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Y dice así, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este perro de Cristian Urbina irá de mal en peor. Y ustedes lo van a mirar que irá de mal en peor. ¿Y qué dice aquí? No se puede tener alianza con este tipo de perros
que le están causando daño a mucho pueblo del Señor. Porque mucha gente ya lo ha abandonado este perro. Pero hay gente que está confundida. Y hay gente que por lástima, sepan ustedes, seguidores de este perro Cristian Urbina, que el evangelio no es de sentimientos. Cuando el diablo se extravió en el cielo, cuando aquel querubín pecó allá y se levantó en rebelión contra Dios, el arcángel Miguel era amigo de él. Pero dice que hubo una gran batalla y el arcángel Miguel con sus ángeles lo derrocaron. Así es de que a este perro hay que denunciarlo con nombre y apellido. Y a este perro hay que señalarlo como un falso. No se ha querido someter a la voz del Espíritu Santo, ni se ha querido someter a la máxima autoridad que es la palabra de Dios. No se ha querido someter. Por ahí anda buscando, levantando falsos, levantando gente falsa contra los hombres de Dios. Pero ya sabemos que así se levantó aquel perro de Arzú en el 2015. Ya sabemos, y Dios lo mandó a comer zacate como Nabucodonosor. Y a la iglesia del Señor se le prohíbe tener alianza con estos perros. Porque en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tienen apariencia de ser justos, de ser santos, aparentan ser predicadores de Cristo. Y dice que negarán la eficacia, la esencia de la verdad, la esencia de la santidad la negarán. Y dice aquí, a estos evita, separados. ¿Por qué? El apóstol Pablo, este hombre, decía en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7 de la segunda carta de los Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ciérrenle la puerta a estos perros insaciables. Ciérrenle la puerta. La iglesia del Señor se decía por boca de los apóstoles que no se dejaran entrar estos falsos. Y el apóstol Pablo le escribió 2 cartas pastorales a Timoteo. 2 cartas pastorales donde le encarga cuidadosamente a este joven Timoteo, que era un pastor, y señalando a los malditos de aquellos días. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 y en el versículo 20, de los cuales, dice en el capítulo 1, en el verso 18, perdón hermanos, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este perro de Cristian Urbina ha blasfemado la palabra del Señor. Por este perro ha sido vituperado el evangelio por muchos. Ha sido vituperada la palabra por este perro, por sus malas obras, por su conducta, por la conducta de este fornicario, sodomita. Y le dice a Timoteo que tenga cuidado. En la segunda carta, en el capítulo 4, le dice a Timoteo: Alejandro el Caldelero
me ha causado muchos males en el Señor, muchos males. Y le dice a Timoteo que tenga cuidado de este tipo de gente, que la puerta se cerrara. 3 cartas que escribió el apóstol Pablo a los pastores de su día. 2 cartas a Timoteo donde fuertemente denuncia este tipo de gente, con ese espíritu de estos individuos. Son los predicadores falsos que tenemos, y los pastores del Señor deben de cerrarle la puerta a estos individuos. Y le sigue diciendo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 17, le dice a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Por eso Pablo dice: batallé con este tipo de fieras. Y a Timoteo le escribe una carta. A Tito le escribe una carta, y dice Tito capítulo 1, en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es precioso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia, enseñando por dinero. Para eso usan las redes sociales, para pedir dinero. Perros haraganes, asalariados, ganancias deshonestas, lo que no conviene. Y dice aquí, dice: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Malas bestias le llama Tito. ¿Por qué se les dice bestias? Porque una bestia no tiene conocimiento. El hombre de Dios, cuando cae en pecado, el hombre de Dios es sensible a la palabra de Dios. El hombre de Dios guarda silencio, porque él reconoce la condición que está. Pero una bestia, dice Judas, que una bestia no razona. Este perro ya día viene fornicando, viene invitando mujeres a los hoteles, y este hombre hasta pide dinero para llevar las mujeres a los hoteles. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes ciegos! Que le dan dinero a este perro para que vaya a fornicar, para que se deleite con los designios de la carne y con las prostitutas que encuentra por ahí. Si este perro hasta pornografía ha hecho en el cuarto donde él predica, oigan, ese cuarto, ese lugar donde él abre las santas escrituras, allí se desnuda, y ahí este hombre se masturba, ahí hace pornografía. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Qué harán estos individuos cuando Dios nos llame a cuenta? ¿Qué van a hacer estas criaturas? Jesús dijo de Judas que mejor no hubieran nacido estas malas bestias. Y dice el apóstol Judas, una carta escribió muy dura, donde le encarga a los hermanos cómo hay que cuidar de la doctrina que había sido dada a ellos. Esta doctrina no es mía. Jesús dice en Juan 7, en el versículo 7, en el capítulo 7 y el versículo 16, la doctrina que yo os he dado no es mía, dijo Cristo, es del Padre. Esta doctrina es del Padre. Esta doctrina pasó a Cristo, y de Cristo a la iglesia primitiva, a los santos apóstoles, pasó esta doctrina, y esta doctrina ha pasado a la iglesia que dice en Hechos 20:28, a la iglesia que Cristo ganó con su preciosa sangre, a la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre, la compró a precio de sangre.
iglesia del Señor, ciérrenle la puerta a este tipo de perros. Por ahí llevan al apóstol Santiago de un lado a otro, pero ya sabemos nosotros que solo gente, adúlteros, fornicarios, hechiceros, siguen este tipo de gente, porque vinieron a ser payasos dentro de la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor practica cada día la santidad. Segunda de Corintios 7 dice que puesto que tenemos tales promesas, que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice que perfeccionemos la santidad en el temor del Señor. En el temor del Señor. Tengamos cuidado de esta salvación tan grande, porque muchos lamentablemente se van a quedar, porque no están siguiendo a Cristo, sino este tipo de bestias. Y Judas lo dijo así: Judas 1:5, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Estos individuos no creen a la palabra santa del Señor. Estos viven una vida desenfrenada. Estos, cuando se llega el momento de amonestarlos, usan la Biblia y se respaldan en la Biblia para defenderse. Pero el hombre de Dios, cuando peca, no se defiende. Cuando Jesús llama al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo mataba a los creyentes en su día, el apóstol Pablo solo se le permite a un perro, Cristian Urbina, solo se te permite decir, como dijo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, una vez cuando vino al Señor, no hacía el tipo de películas que están haciendo estos perros dentro del evangelio, porque estos son payasos que hacen comedias para ganar dinero. El apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Solo para eso tienen que abrir la boca sucia, boca abominable, que expresan la palabra del Señor. Y dice la Biblia, el apóstol Santiago, que de una fuente no puede vertir agua salada y agua dulce. Imagínense que este perro en el día se va para los hoteles y en la noche está predicando por dinero. Pero el apóstol Judas dice que hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuánta gente están matando con la apostasía? ¿Cuánta gente están matando? ¿Cuánta gente están extraviando de la verdad estos perros? Ellos se extraviaron de la verdad y los que los están siguiendo ellos se han extraviado de la verdad. ¡Qué lamento! ¡Qué lamento! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán. Maldito Balaán. Estaba caído. Y estaba profetizando. Así están estos perros. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, Abirán y Natán se los tragó vivos el infierno. Y estos son mancha en vuestros ágapes. Y dice aquí: fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, las cuales está reservada eternamente, oscuridad de tinieblas. Ay de ellos, porque dice que están reservadas las tinieblas para ellos y ellos para las tinieblas. Nuestro hermano Pedro le advierte a la iglesia de los días y escribe una carta donde habla de estos tipos de burladores. Y dice en la segunda carta el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras porque están destruyendo mucha gente, haciéndoles creer
que con un reconcilio basta. Y luego al mes vuelve a caer en pecado este perro insaciable. Y dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los resgató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que muchos van a seguirlos, los van a seguir. Es un mercado, Él predica y los malditos sin conocimiento compran el mensaje de este perro inmoral, fornicario. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se adormece. A Dios no se le olvidará nunca, no se adormece. Se está llegando la hora cuando Dios lo va a citar. Allá no vas a poder venir a arreglar tales cosas, Cristian Urbina, Santiago Zúñiga y todos los falsos que van a escuchar y están escuchando. No va a haber excusa con un Dios santo. Si dice la Biblia que con el espíritu de su boca matará al impío. Dice que sus ojos son como llama de fuego. O sea, que traspasa. Y los ojos del Señor traspasa hasta lo más profundo del corazón. Dios ha mirado la perversidad tuya, Cristian Urbina. Ya no sigas llamando gente para acusar a los hombres de Dios. Arrepentite por si quizás Dios tenga misericordia de tu vida. Arrepentite, humillate, como dice Segunda de Crónicas, que si te humillas y confesás ese pecado al Señor y renuncias a esos caminos que llevas y a ese evangelio que ahora predicas, porque has pervertido mucha gente, tal vez ahí es misericordia al lado del Señor Jesucristo. Aunque es imposible, dice Hebreos 6, que los que ya cayeron en esa desgracia de estos perros, dice que es imposible que vuelvan a ser iluminados. ¿Por qué? Porque se hicieron maestros. Y nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, dice Santiago que se hicieron maestros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mayor condenación. Mejor anda a vender chicles, anda a vender confites otra vez como lo hacías. Tal vez Dios se acuerde de vos, perros. Este mensaje llegará al mundo entero, porque hermanos nos están pidiendo que denunciemos estos perros. Hermanos míos, no vamos a pararlos, pero los vamos a denunciar. Los discípulos, recuerden, señalaron la cizaña. Quedan señalados que son perros insaciables. Hay de ellos y hay de los que los siguen a ellos, porque mayor condenación recibirán estos individuos. A la ley y al testimonio. Todo el que no confirma esta verdad es porque no le ha amanecido. Vamos a ir a la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, que no nos engañen. El tiempo que vivimos es un tiempo peligroso. Dios manda a la iglesia a santificarse. Dios manda al pecador a arrepentirse. Y manda a la iglesia que a estos perros hay que denunciarlos. Hay que cerrarles la puerta a estos malditos comerciantes del evangelio. Iglesia del Señor, ciérrenle la puerta a estos individuos, porque son peligrosos. Dice que no perdonarán el rebaño del Señor. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Continuaremos denunciando a estos perros. Vamos a continuar. ¿Por qué? Están haciendo daño.
pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a la audiencia, que Dios bendiga a aquellos que tienen oídos, como ya está programado en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y huyen de la voz del extraño. Esa voz es extraña de estos inmorales, afeminados, nunca se arrepintieron, se infiltraron en medio del trigo, pero el trigo se conoce y la cizaña se conoce. Que Dios bendiga la vida de la iglesia que está caminando. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Continuemos este camino, es angosto. Hay un camino angosto y una puerta angosta. Examinémonos por cuál vamos caminando. Si estamos en el camino angosto y entrando por la puerta angosta. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, examinémonos si Cristo está en nosotros. Y segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esta es la verdad de Dios. Estos malditos hay que denunciarlos. Y Dios, en su misericordia, librará sus ovejas. Gloria al Señor.